Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como decía Antonio, trabajo en el área de transformación industrial y dentro de ese área coordino las actividades del grupo de fermentación y digestión anaerobia. Yo en la ponencia de hoy os voy a hablar sobre la tecnología de fermentación y mi compañera Estíbaliz Castillo en la próxima sesión os hablará de digestión anaerobia. Eh, Aunque, bueno, tengo preparadas un montón de diapositivas con un montón de información, espero no aburriros y no dar excesivos detalles de muchas de las cosas. Veréis que en las diapositivas hay más detalles del que os voy a comentar, porque bueno, es un tema que se presta a ello. Si en algún momento de la presentación tenéis alguna duda, queréis preguntar algo, levantad la mano y atacar sin problema, ¿vale? Bueno, esto es un poco el índice de la presentación de hoy. Vamos a empezar dando un poquito de contexto a por qué es importante trabajar en estas tecnologías para la transición energética y la transformación de nuestra industria. Voy a hacer una pequeña introducción a los procesos de fermentación y al etanol en concreto. Vamos a ver cuál es el estado actual de la producción de etanol en el mundo, cómo ha evolucionado en los últimos años y cómo están distribuidos los mercados a nivel mundial. Y en los apartados 3 y 4 vamos a ver las principales tecnologías de producción de etanol, tanto los de primera generación como los de etanol de segunda generación o etanol avanzado. Y ya finalmente veremos muy rápidamente algunas pinceladas de cuáles son las perspectivas futuras de este área y hacia dónde va el área de la fermentación. Bueno, aquí un poco el objetivo es entender en qué ámbito nos movemos. Nos movemos en en el ámbito de la transición energética. Como vosotros ya os deben haber dicho mis compañeros en las presentaciones previas, Repsol ha anunciado que tiene el compromiso de convertirse en una empresa de cero emisiones netas en 2050. Y ese objetivo a tan largo plazo no es un objetivo que hayamos puesto en papel y que en 2050 veremos si lo hemos cumplido o no, sino que es un objetivo que tiene hitos importantes en esa, en, como decía, es un objetivo que tiene unos hitos marcados en los próximos años. De hecho, en 2025 tenemos como objetivo ser capaces de reducir un 15% las emisiones respecto de nuestra referencia, que es una referencia fijada creo que en 2016. El próximo hito que tenemos que cumplir es el de 2050, de 2030, perdón, en el cual tenemos que alcanzar una reducción de emisiones del 55%. Como podéis imaginar, en en una empresa como la nuestra, que está basada en el procesado de crudos para la obtención de combustibles y productos químicos, es un objetivo bastante retador y bastante difícil de cumplir. En la filosofía de Repsol, la forma de conseguir este objetivo de reducción de emisiones es potenciar las energías renovables y la economía circular. Para eso tenemos que buscar nuevos combustibles que sean más sostenibles, que sean capaces de dar el servicio de los combustibles actuales, pero sin el hándicap de las emisiones de CO2. Hacer uso de energías renovables como las energías como la energía eléctrica de bajo carbono, como puede ser la fotovoltaica o la eólica, mejorar la eficiencia energética de nuestros procesos y una de las palancas más importantes es la economía circular. En la economía circular lo que intentamos es que todas las materias primas que entran en el ciclo productivo maximicen el rendimiento que dan a productos a lo largo de ese ciclo. Evitar que se generen en cualquier proceso productivo residuos y cuando se generan residuos, tratar de maximizar el valor que se dan a esos residuos introduciéndolos en nuevas cadenas de valor. De modo que minimicemos la generación de residuos y sobre todo la deposición de residuos en vertederos. De esta manera alineamos todos nuestros objetivos con lo que nos está pidiendo la industria. En este esquema veis cómo es la visión que tiene Repsol de su futuro. En el futuro, eh,
para poder acometer todos los proyectos en los que estamos trabajando, tenemos que basarnos en identificar las materias primas más adecuadas para la producción de biocombustibles. Esas materias primas pueden ser muy variadas. Vamos a estar hablando de proyectos basados en biomasa, en residuos lipídicos, en residuos sólidos urbanos, en residuos plásticos o neumáticos o textiles. La principal diferencia de este tipo de materias primas con respecto a nuestra materia prima actual, que es el petróleo, es que no hay un punto o una localización concentrada en la que se generen estas materias primas, sino que se generan de forma eh, deslocalizada en el espacio, en todo el país. Eso quiere decir que para hacer la conversión de estos residuos a productos, tendríamos que estar moviendo residuos desde donde se generan hasta donde se transforman. Y eso, pues, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un concepto que no tiene sentido. Lo que se prima es ser capaces de transformar las materias primas, los residuos, allá donde se generan, en vectores químicos o vectores energéticos que sean fáciles de transportar, vectores que ya estén concentrados. Pensad, por ejemplo, que un residuo sólido urbano, por ejemplo, tiene una densidad muy baja y un elevado contenido en agua. Si estuviéramos transportando ese residuo, estaríamos transportando básicamente agua y una materia prima con muy baja densidad. Si nosotros convertimos ese residuo sólido urbano en un combustible que ya tenga una cierta densidad energética, estaremos eficientando el proceso de producción. Por eso, nosotros siempre hablamos de procesos de conversión primaria. En esos procesos de conversión primaria, transformamos los residuos en moléculas que ya se pueden mover de una forma más eficiente. En esos procesos de conversión primaria, hablamos de un abanico de tecnologías. No hay una única tecnología para la conversión de todos estos tipos de residuos. Como hemos visto, hablamos de residuos con composiciones y con características muy, muy distintas. Por tanto, para cada tipo de residuo habrá que buscar la tecnología más adecuada. Y ahí tenemos tres rutas principales. La ruta termoquímica, en la cual hay tecnologías como la pirólisis y la gasificación, de la que ya os han hablado mis compañeros en las sesiones anteriores. La ruta lipídica, que es una ruta bastante más madura, en la cual se convierten residuos lipídicos, aceites y grasas, en biocombustibles. Esta ruta, como os decía, es la ruta de conversión de residuos más madura y de hecho Repsol ya tiene una planta en operación a escala industrial en la refinería de Cartagena, la cual se están transformando residuos lipídicos en aceite vegetal hidrotratado para usarlo como combustible, como sustituto de diésel. Y por último estaría la ruta biológica. La ruta biológica es la ruta que mejor se adapta a la conversión de biomasas y algunos residuos urbanos. Una vez que ya hemos transformado las materias primas en vectores energéticos, digamos, de una cierta densidad energética, esas corrientes intermedias las podemos mover a los centros industriales para hacer un post-tratamiento y un refinado. En esas unidades, en esos complejos industriales, usaremos unidades de refinería y unidades químicas para terminar de alcanzar la calidad de los productos finales, ya sean combustibles o building blocks para la química. Y el objetivo de todo esto es convertir todos esos residuos en productos que sean sustitutos de los productos actuales que Repsol comercializa. En este esquema vemos un resumen de lo que os comentaba antes de las tecnologías. Como os decía, en función del tipo de residuos que entren a nuestras plantas, tendremos diferentes plataformas para transformarlos en corrientes intermedias. La plataforma lipídica, que está basada en la hidrogenación y la transesterificación. La plataforma termoquímica, la cual entran tecnologías como la pirólisis o la gasificación, pero también otras como la liquefacción hidrotermal o la carbonización hidrotermal. Y la plataforma biológica, de la que os vamos a hablar en la charla de hoy y en la próxima charla, que son donde se encuentran la fermentación y la digestión anaerobia. El objetivo, como siempre, pues obtener biocombustibles de baja huella de carbono y pues,
polímeros circulares y biopolímeros para sustituir los actuales productos. Entramos ya en los procesos de fermentación. Claro, la primera pregunta a la que tenemos que responder es qué es una fermentación. Y aquí pues podemos mm, responder esa pregunta desde dos ámbitos, desde el ámbito de la bioquímica o desde el ámbito de los bioprocesos. Un proceso de fermentación desde el punto de vista bioquímico es un proceso metabólico en el que los microorganismos descomponen los compuestos orgánicos de los que se alimentan, especialmente los hidratos de carbono, para convertirlos en subproductos. Los microorganismos hacen esa conversión fundamentalmente para obtener energía que usan para su supervivencia o building blocks, moléculas sillares que les permitan eh, fabricar sus componentes estructurales. Desde el punto de vista de los bioprocesos o de la biotecnología, cuando hablamos de una fermentación, lo que hablamos es de usar de una forma controlada esos microorganismos, ya sean levaduras o bacterias, para convertir una materia prima, la que sea, en un producto que sea útil para nosotros. Los procesos de fermentación son procesos que se conocen desde hace miles de años. Y ahí, en esta diapositiva, pues os divido, distingo entre los procesos tradicionales de fermentación y los nuevos procesos de fermentación. Entre los procesos tradicionales pues se cuentan muchísimas fermentaciones que están relacionadas con la industria alimentaria. Las de producción de vino y cerveza, que sean fermentaciones alcohólicas, las de producción de yogur y quesos, que sean fermentaciones lácticas, la fermentación acética para la producción de vinagre, etcétera. Además de todos esos procesos tradicionales, generalmente asociados a la obtención de bebidas y alimentos, hay nuevos procesos de fermentación que se están usando de forma industrial para la obtención de productos químicos y combustibles. Y ahí las principales, las dos familias principales son la fermentación alcohólica, que se usa para obtener etanol, butanol, isobutanol, pero fundamentalmente etanol, que es de lo que más voy a hablar hoy en la clase de hoy, y la fermentación láctica, que se usa para obtener ácido láctico. Ese ácido láctico se usa como molécula sillar para la producción de bioplásticos de tipo PLA, ácido poliláctico, que puede ser un sustituto de poliolefinas como el polietileno o el polipropileno en algunas aplicaciones. Además de estas fermentaciones, pues hay otras fermentaciones que están menos desarrolladas, que están en un grado de madurez tecnológica más bajo, que permiten obtener compuestos como el isopropeno, el isobutileno, el isopropanol, la acetona, siempre moléculas relativamente sencillas, pero que de una gran importancia en el ámbito de la química y del mundo de los combustibles. Desde el punto de vista de, de los procesos de fermentación son bastante diferentes a los procesos químicos convencionales. Imagino que todo esto ya os sonará de haberlo visto en ingeniería bioquímica, pero bueno. La principal diferencia de un proceso de fermentación es que en vez de usar un catalizador químico, se usa como catalizador un microorganismo o una enzima. De modo que las transformaciones químicas o bioquímicas del proceso las llevan a cabo estos organismos. El uso de microorganismos, ya sean bacterias o levaduras, o de enzimas en un bioproceso, en una fermentación, va a condicionar enormemente cómo se lleva a cabo ese proceso. Va a afectar, por un lado, a las condiciones de reacción, que van a tener que ser condiciones bastante suaves para no dañar a los microorganismos, es decir, temperaturas relativamente bajas, condiciones de pH y presencia de oxígeno muy controladas, presiones bajas y en presencia de los nutrientes que necesiten estos microorganismos. En cualquier proceso de fermentación siempre hay una reacción secundaria, un subproducto que se genera, que es la biomasa. Los microorganismos siempre tienden a destinar parte de la materia prima que se alimenta el proceso a reproducirse, a generar nuevas células. De modo que en todos los procesos de fermentación, como subproducto, siempre se genera una biomasa. Además, en función de cómo de selectivo sea el proceso de fermentación, pues puede haber una producción de metabolitos secundarios que sean subproductos o coproductos en el proceso de fermentación. Esto va a depender mucho de cuál sea el proceso, de las condiciones, de la materia prima,
y del microorganismo que se utilice. Como podéis imaginar, si estamos pensando en implantar un proceso de fermentación para la producción de ácido acético, de ácido láctico o de etanol, lo que nos va a interesar siempre va a ser usar un microorganismo que tenga una elevada especificidad, selectividad y que nos permita alcanzar un elevado rendimiento del compuesto principal con la mínima producción de metabolitos secundarios. Los procesos de fermentación, como procesos ingenieriles, se pueden operar tanto en discontinuo, en batch, como también en semicontinuo, en continuo o en discontinuo alimentado. Es decir, que vamos a tener configuraciones de procesos que van a ser muy diferentes en función del tipo de proceso que estemos hablando. Y finalmente, pues el consumo energético de estos procesos se suele decir que requieren menos energía que los procesos químicos, ya que transcurren a bajas presiones y temperaturas. A mí esto siempre me gusta decirlo en voz baja, porque aunque siempre se da como ventaja de los procesos bioquímicos que el consumo energético es menor, muchas veces nos llevamos sorpresas y cuando integramos todas las etapas del proceso, incluida la separación de los productos, nos damos cuenta de que no siempre los procesos biológicos son los más sostenibles desde el punto de vista de consumos energéticos y de huella de carbono. Por tanto, será un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar un proceso biológico. Bueno, como decía, dentro de los procesos de fermentación, del que más os voy a hablar en la presentación de hoy, es el proceso de producción de etanol, que es el que eh, más trabajo. El etanol es un producto de fermentación de gran importancia en la actualidad porque se usa como componente renovable en las gasolinas. Todas las gasolinas que se venden a día de hoy en España llevan un cierto porcentaje de etanol. Y ese etanol que se incorpora a las gasolinas puede, puede entrar como etanol per se, entonces estaremos hablando de un blending directo de etanol, o puede haber sido transformado previamente en el éter etilterbutiléter, en el ETBE, que es un compuesto que se obtiene en las refinerías petroquímicas por reacción entre el bioetanol y el isobuteno. El etanol, como biocombustible, tiene una serie de ventajas muy claras. En primer lugar, es un producto renovable que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que tiene una huella de carbono menor que los combustibles fósiles. El etanol es biodegradable. Además, tiene una serie de propiedades que en ocasiones pueden mejorar algunas propiedades del combustible, como puede ser el octano. El octano es un parámetro que mide la eficiencia de la combustión del combustible en el motor. Y además, al ser un producto que se obtiene a partir de materias primas de origen agrícola, pues contribuye a desarrollar la economía rural y la independencia energética de los países, ya que no se depende de la producción de petróleo en terceros países. Pero también tiene desventajas. La principal desventaja es que el etanol convencional, el etanol que se produce de forma masiva en el mundo, compite con cultivos alimentarios. Ya veremos de qué materias primas se obtienen. Esos cultivos en los que se obtienen las materias primas para la producción de etanol pueden tener impactos ambientales negativos cuando no se gestionan de forma adecuada, por un excesivo uso de fertilizantes o pesticidas en el campo, por ejemplo. Y además el etanol, pues como molécula combustible, pues no es la mejor, no es exactamente, tiene las mismas propiedades que un combustible fósil como es la gasolina. Tiene un bajo PCI, eh, tiene una presión de vapor bastante elevada, con lo cual a altas temperaturas puede dar problemas de vaporización. Es relativamente higroscópico y puede absorber agua y además es corrosivo y puede contribuir a la degradación de algunos de los materiales del motor, con lo cual eh, la cantidad de etanol que se puede meter por mezcla directa en la gasolina está muy limitado. Algunas de estas desventajas que os he mencionado pues se reducen en gran parte por el uso de ETB. El ETB tiene mejor contenido energético, no tiene la presión de vapor tan elevada del etanol, ya no es higroscópico
y ya no tiene ese problema de degradación de materiales. Además de usarlo como componente de gasolinas, el etanol tiene otros muchos usos. Uno de los usos es que a partir del etanol por deshidratación química se puede obtener etileno. En este caso sería bioetileno. Y el etileno es una materia prima para la producción de polímeros, fundamentalmente polietileno. Con lo que, en principio, si tenemos etanol y lo transformamos a etileno, el etileno y el etileno lo usamos para producir polietileno. El polietileno que obtenemos sería un biopolietileno, es decir, un plástico de origen renovable. Bueno, pues esta opción de transformar el etanol a biopolietileno es una cosa que ya se está haciendo en algunos países y aquí el que está el partner, digamos, la empresa más activa en este ámbito se encuentra en Brasil, donde hay una gran producción de etanol. Además, el etanol pues, se puede usar para otros usos que no son combustibles, en la industria química o también en la industria de la alimentación y las bebidas. Además, el etanol tiene una gran ventaja y es que se está visualizando como una molécula intermedia para obtener otros compuestos. De hecho, ya hay muchos procesos en desarrollo para la obtención de combustibles eh, drop-in, que sean combustibles que sean capaces de, por sus propiedades, sustituir por completo a los combustibles actuales, tanto para el uso en carretera como sustitutos de gasolina, como para usarlos como combustible de aviación sostenible, el SAF. Y también nuevos desarrollos para transformar el etanol en materiales sostenibles a través de etileno. No solo en polietilenos, pero también en otros plásticos que usan el etileno como molécula, como monómero. En esta diapositiva pues se ve un poco dónde puede el etanol, eh, eh, en qué ámbitos puede el etanol ser una solución a los combustibles de hoy. Como decía, a partir de etanol se puede obtener ETB, que eso ya se hace a día de hoy en nuestras refinerías. Se puede usar como tal en combustibles o se puede usar para obtener biogasolina, un proceso de conversión de etanol a gasolina. Se puede utilizar para obtener combustible de aviación sostenible, SAF o biojet, y se puede utilizar para obtener bioetileno. No lo vamos a mencionar en la charla de hoy, pero también se puede obtener hidrógeno a partir del etanol por reformado. Y en el futuro, en procesos en los que se obtenga etanol sintético, se podrán obtener también eh, eh, combustibles sintéticos. En este esquema, pues veis un poco cómo es toda la cadena de valor de transformación del etanol. En esta diapositiva pues, se resumen todas las alternativas que hay para la producción de etanol eh, en desarrollos tecnológicos y luego todas las rutas que hay para transformarlo en productos de interés para nuestra industria, tanto gasolinas, diésel, jet, etc. En la charla de hoy pues, nos vamos a centrar en las que están en naranja, en las fermentaciones de primera y segunda generación. Y ahora que menciono las generaciones del etanol, pues antes de seguir avanzando, os cuento un poco por qué se habla de generaciones del etanol. En el mundo del etanol, sobre todo a nivel de investigación, se habla de 4 generaciones de bioetanol. Cada generación corresponde a un salto tecnológico importante y veréis que el objetivo en estos saltos tecnológicos siempre es conseguir ir a un proceso que sea más sostenible y más beneficioso para el medio ambiente. La primera generación de procesos de producción de bioetanol estaba basado en el uso como alimentaciones de biomasas que compiten con la alimentación humana y animal. Ya lo veremos después que pues,
todas las plantas de producción de etanol a día de hoy se alimentan o bien de cereales, o bien de caña de azúcar o remolacha. Son todo alimentaciones que compiten con la alimentación animal. Eso se ha visto que es capaz de provocar distorsiones en los mercados y distorsiones en el uso de los suelos que pueden dar lugar a la deforestación, por ejemplo. Para evitarlo, se ha dado el salto a la segunda generación del etanol. Esa segunda generación de etanol está basada no en el uso de materias primas de biomasas de origen alimentario, sino de residuos. De hecho, cuando hablamos de la segunda generación del etanol, estamos hablando de etanol que se obtiene a partir de residuos de biomasa. Ya veremos un poco más adelante cuáles son esos residuos. El principal problema que tienen estos residuos de biomasa es que ya no son tan fáciles de convertir a etanol como puede ser un cereal o una caña de azúcar. ¿Por qué? Porque son biomasas complejas que tienen componentes los cuales los azúcares no son fáciles de hacer que sean digeribles por las levaduras. Y además tienen un elevado contenido en lignina que dificulta mucho su procesado. Como consecuencia de esa observación de que las biomasas lignocelulósicas que se usan en el etanol de segunda generación son difíciles de convertir a etanol, pues se dio el salto al etanol de tercera generación. Ese etanol de tercera generación está basado en el uso de microalgas y macroalgas. Estas algas usan como fuente de carbono CO2 atmosférico que fijan y transforman en biomasa algal. Esa biomasa algal se puede llevar a unidades de fermentación y transformarla en etanol. De nuevo, esos procesos de conversión de algas, pues es un ejemplo en el que eh, el escalado de procesos no ha sido exitoso, precisamente porque la transformación de esas biomasas eh, lleva consigo una serie de costes económicos y energéticos que hacen que el etanol que se obtenga no termine de tener las características de sostenibilidad que se le piden por legislación. Y la cuarta generación de bioetanol, que es la que nos encontramos ahora, son procesos en los cuales se intenta convertir el dióxido de carbono de la atmósfera en etanol. En, en general, esta terminología de generaciones del etanol se usa mucho a nivel de investigación, a nivel de ciencia, pero no es la terminología que más se usa en el mundo de los combustibles. Nosotros generalmente hablamos de etanol de primera generación o etanol convencional y etanol avanzado. Esa terminología que usamos nosotros está relacionada con lo que nos pide la legislación. En la legislación se habla de etanol avanzado o etanol cuando cumple una serie de requisitos que están recogidos por las directivas europeas. Así, por ejemplo, para que un etanol sea considerado etanol avanzado, debe ser producido a partir de materias primas que están incluidas en una lista cerrada que ha generado la Comisión Europea. Y además debe ser capaz de conseguir un ahorro de emisiones de CO2 fósil superiores al 65% respecto al combustible fósil al que están sustituyendo. Si no cumplen esas dos condiciones, no podrá ser llamado etanol avanzado, independientemente de que cumpla una u otra. La cuarta, el etanol de cuarta generación, que vendría a partir de CO2, es un etanol que se produciría a partir de CO2 atmosférico o CO2 capturado en un proceso industrial e hidrógeno electrolítico. Y ese etanol producido por esa vía, para ser considerado etanol avanzado o etanol RFNBO, debe cumplir además con un ahorro de emisiones del 70% respecto al combustible fósil. Nosotros en la charla de hoy pues me voy a centrar sobre todo en hablar de etanol avanzado.
Esta diapositiva la voy a pasar muy rápido. Bueno, simplemente es para que veáis que una de las razones por las que la industria está más interesada en que la producción de biocombustibles sea un éxito es porque es un requisito de la legislación. La legislación está poniendo objetivos cada vez más retadores de inclusión de combustibles, de biocombustibles en el pool de combustibles que se ponen en el mercado y además con unos calendarios de cumplimiento bastante estrictos, con lo cual es una presión que las empresas tienen para conseguir implantar estas tecnologías con éxito y ser capaz de transformar su producción de una producción basada en el fósil a una producción basada en el biocombustible. En esta, para que lo sepáis y que os suene, las tres regulaciones más importantes que nos afectan en este ámbito de la producción de etanol son la Directiva de Energías Renovables o RED, la Refuel Aviation, que es la legislación en cuanto a combustibles de aviación, y la Fuel EU Maritime, que es la regulación asociada al combustible marino. Pasamos ya a ver cómo es el estado actual de la producción de etanol y cómo ha evolucionado en los últimos años. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es quiénes son los principales productores mundiales de etanol. Bueno, pues los tres principales mercados de etanol son Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, en ese orden. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, veréis que la producción de etanol de Estados Unidos es prácticamente el 50% de todo el etanol que se genera a nivel mundial. Brasil produce algo más de un tercio del etanol, de todo el etanol que se produce a escala mundial. Y el tercer productor en importancia es la Unión Europea, pero como podéis ver, muy lejos del segundo. Estados Unidos es el principal productor de etanol y el principal exportador. No solo produce el etanol que consume a escala nacional, sino que además exporta una gran cantidad de ese etanol que produce a otros países en la Unión Europea, en Sudamérica y en Asia. Seguramente si habéis visto películas estadounidenses que discurren en el Medio Oeste, os sonará haber visto grandes plantaciones de maíz en todo el centro del país, de Estados Unidos. Muchas de esas plantaciones de maíz del centro de Estados Unidos son plantaciones que están destinadas a la producción de etanol, de ahí que sea uno de los principales productores de etanol en el mundo. El segundo productor en importancia es Brasil. También es productor para consumo interno y para exportación. El caso de Brasil es bastante interesante porque es el país que ha tenido una política energética que ha propiciado mucho la independencia energética respecto de otros países. Ha tendido a promover la producción de etanol para usarlo como combustible y de esa manera no depender tanto de las fluctuaciones del precio del crudo en el mundo. De hecho, en Brasil es un paradigma en cuanto al uso de etanol como combustible y es el único país en el mundo en el cual hay una flota relativamente importante de coches que son capaces de desplazarse con combustible que es mayoritariamente etanol. En España, por ejemplo, la legislación marca que el máximo contenido de etanol de un combustible, de una gasolina, es del 5%. En algunos países de Europa es del 10%. En Brasil hay coches que se mueven con una mezcla de combustibles que tiene en torno al 75% de etanol, con lo cual podéis imaginar que el impulso que se le ha dado al etanol en Brasil es bastante importante. En promedio,
la tasa de blending o de mezcla del etanol con la gasolina es del 50%, pero ya os digo que hay coches que trabajan con esas mezclas muy, muy ricas en etanol. Y ya por último, llegamos a la Unión Europea, que seríamos el tercer bloque de importancia en este mercado del etanol. Aquí somos productores y consumidores de etanol del resto entre Estados Unidos y Brasil, pues se suman casi más del 80% de la producción mundial. Como os decía, también cambia entre los diferentes países, también cambian las materias primas que se usan para la producción de etanol. En Estados Unidos, la principal es el maíz, proveniente de esas plantaciones que hay en todo el medio oeste de los Estados Unidos. En Brasil, en cambio, la principal materia prima usada para la producción de etanol es la caña de azúcar. Allí hay grandes plantaciones de caña de azúcar que se usan para producir azúcar para la alimentación humana, pero también para la producción de etanol. Y el Brasil también es el paradigma de ser el primer país del mundo en el cual están consiguiendo poner en marcha de forma exitosa plantas de etanol de segunda generación, en el cual se utilizan los residuos que se generan en las plantaciones de caña de azúcar para la obtención de etanol. Usan un residuo que se denomina bagazo de la caña de azúcar, que es un residuo que se genera durante el procesado de la caña de azúcar. Europa es un área bastante más heterogénea. En función del país, hay países que usan unas materias primas u otras. En España, por ejemplo, hay varias plantas de producción de etanol por fermentación y usan cereales, fundamentalmente maíz. En Francia, por ejemplo, la principal materia prima usada para la producción de etanol es la remolacha azucarera. Y en otros países, pues hay mezclas de varias materias primas, fundamentalmente estas dos. En Europa, por ejemplo, no hay caña de azúcar. En el resto del mundo, las materias primas que se usan, pues se adaptan un poco a la agricultura local. Así, por ejemplo, en los países asiáticos, pues hay plantas que están basadas en el uso de mandioca, en el uso de arroz, etcétera. La producción de etanol a nivel mundial pues se va creciendo en los últimos años como consecuencia del impulso que se le está dando a la necesidad de reducir las emisiones del uso de combustibles. Y como veis, pues desde 2017 hasta 2020 pues casi se ha duplicado la producción de etanol en todo el mundo. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, veis que en todas las áreas geográficas predominan, para cada columna, predomina el color amarillo. Es decir, en Estados Unidos, en Brasil y en muchos otros países hay una elevadísima producción de etanol y una producción más minoritaria de biodiesel o HVO. En cambio, en Europa, la apuesta de los países europeos por los biocombustibles ha estado más en la producción de biodiesel y aceite vegetal hidrotado más que en la producción de etanol. Por eso, nuestro peso en el mercado internacional del etanol no es tan elevado como el de otros países. Cierto, esto pues tiene dos componentes. Una componente de estrategia empresarial o de estrategia de país, pero sobre todo una componente de adaptación a nuestras limitaciones. Europa pues no puede competir en extensiones agrícolas como con otros países como Estados Unidos o Brasil, que pueden dedicar grandes extensiones de terreno a la producción de maíz o de caña de azúcar para la producción de etanol. Nosotros tenemos mucha industria agrícola, pero está muy orientada a la producción de alimentos. Bueno, pasamos ya empezamos a hablar ya de tecnologías. Aquí, como os decía, hay dos grupos de tecnologías, dos grandes grupos de tecnologías. Las tecnologías de etanol de primera generación y las de segunda generación o de etanol avanzado. Vamos a ir viéndolas una a una porque que parezca va a ser un poquito repetitivo, veréis que en función de qué materia prima se esté usando en cada tecnología,
va a haber modificaciones importantes de los procesos y nos van a permitir entender un poco más cómo se va complicando la cosa conforme vamos cambiando de materia prima. Cuando hablamos de bioetanol de primera generación, como os decía, pues las materias primas que se están utilizando en la actualidad son el maíz en Estados Unidos y en Europa, la caña de azúcar en Brasil y luego otras materias primas que son más minoritarias en otros países, fundamentalmente en Asia. Bueno, pues en el etanol de primera generación, prácticamente la selección de la materia prima va a condicionar mucho el proceso utilizado para convertirlo en etanol. Esto se debe a que estas materias primas que se usan para la producción de bioetanol de primera generación, el azúcar en estas materias primas se encuentra de forma muy diferente en todas ellas. Y tenemos ahí dos grandes grupos de materias primas. Arriba tenemos las materias primas basadas en azúcares. Son aquellas en las que el azúcar en esa materia prima se encuentra en forma de disacárido, sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que usáis cuando os hacéis un café. El sobrecito del café lo que tiene es sacarosa. Ese azúcar de mesa, em, eh, la caña de azúcar o la remolacha acumulan grandes cantidades de este azúcar. Y es una molécula relativamente sencilla. Es un disacárido, está formado por dos unidades de monosacárido, en este caso una glucosa y una fructosa. Y este azúcar puede ser utilizado directamente por la, em, levadura para, para fermentar. ¿Vale? Entonces, las plantas que están usando materias primas basadas en azúcares sencillos, las sugar-based, como son las que usan caña de azúcar o remolacha, son plantas más sencillas porque el azúcar que entra a la planta ya es un azúcar directamente fermentable. Pasamos a la parte de abajo. Hablamos de las materias primas que están basadas en almidón, que son las que alimentan maíz, otros cereales como el trigo o la mandioca. En estas plantas, en estas alimentaciones, el azúcar no se encuentra como disacárido, sino que se encuentra como un polisacárido, un polímero de glucosa que se llama almidón. Ese polímero, que después veremos un poquito más en detalle su estructura, pues es un polímero con una estructura compleja, ramificada, está formado por grandes cadenas de moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces covalentes. Y como podéis imaginar, estos polímeros no son directamente fermentables por las levaduras. Y hay que pasar por un paso previo de hidrólisis enzimática para liberar los monosacáridos, las unidades de glucosa, que sí que son fermentables por los microorganismos. Por lo tanto, la principal diferencia entre los diferentes procesos de producción de etanol de primera generación va a venir dada por el tipo de materia prima que se use. Pasamos al primer ejemplo, que es el de procesos basados en azúcares, como puede ser los procesos que producen etanol a partir de caña de azúcar. Pues, aquí hablamos de que la caña de azúcar está formada por sacarosa, con lo que simplemente con una trituración de la caña de azúcar, esos azúcares ya se están liberando, son fáciles de separar mediante una separación física sencilla y pasarlos a la etapa de fermentación. En esta etapa de fermentación se alimenta una levadura que transforma los azúcares a etanol. Una vez que ha concluido la fermentación, esta fermentación suele ser un proceso discontinuo, se pasa a una unidad de separación de sólidos, de modo que la fracción sólida, que está formada fundamentalmente por la levadura que ha crecido o que se ha propagado durante el proceso de fermentación, se recicla de nuevo a nuevos ciclos de fermentación, de modo que se reducen costes, y se separa un caldo en el cual se encuentra el etanol disuelto. Ese caldo se acidifica y se lleva a las columnas de destilación para separar el etanol y una corriente líquida rica en todo aquello que no ha sido transformado en etanol, que se denomina vinaza. Como veis, los procesos de fermentación basados en materias primas azucaradas, como es la caña de azúcar o la remolacha, son procesos relativamente sencillos.
En la caña de azúcar hemos dicho que se hace una trituración, un triturado, y a partir de ahí se separan los azúcares, que es lo que se lleva a la fermentación. ¿Qué ocurre con el resto de la caña de azúcar? Todo lo que no son azúcares. Pues eso da lugar a dos corrientes. Una corriente de bagazo, que es un material fibroso que forma parte del interior del- de la vara de la caña de azúcar, y la paja, que serían pues, todas las hojas que acompañan al cultivo. Todos esos restos de biomasa se suelen separar, se suelen llevar, secar en la medida de lo posible, y se llevan a plantas de cogeneración para obtener energía que permiten reducir el consumo de energía fósil en estas plantas e incluso hacerlas energéticamente independientes. Este es el primer ejemplo de cómo funcionó una biorefinería de caña de azúcar para la producción de etanol. Pasamos al segundo bloque, que serían los procesos basados en alimentaciones de materias primas con base en almidón. Como os decía, el almidón pues, es mucho más complicado, mucho más complejo que el azúcar de la caña de azúcar, porque es un almidón polimérico. Cuando se habla de almidón, en realidad estamos hablando de una mezcla de dos fracciones, de dos polímeros o polisacáridos que están mezclados entre sí. Esas dos fracciones son la amilosa y la melopectina. La amilosa es una fracción que tiene una estructura lineal, la cual todas las moléculas de azúcar están unidas mediante enlaces covalentes, eh, se llaman de tipo alfa 1,4, que unen el carbono 1 de una unidad de azúcar con el carbono 4 de la siguiente, y así sucesivamente. Estos enlaces alfa 1,4 dan lugar a cadenas lineales. La amilopectina es otro componente que tiene el almidón, en el cual se dan dos tipos de enlaces. Ese enlace alfa 1,4 que habíamos visto antes, y además enlaces alfa 1,6 que permiten que a la cadena principal le surjan ramificaciones. Bueno, pues el contenido en fracción lineal y fracción ramificada en diferentes materias primas pues varía en función del tipo de alimentación que tengas. Eh, en general podemos hablar de que la fracción lineal de amilosa es entre un 16 y un 25%, y el resto es amilopectina. La mayor parte del almidón está formado por estructuras ramificadas. Como decía, este almidón en el que los azúcares están en forma polimérica no es directamente fermentable por las levaduras, tiene que ser hidrolizado. Se tienen que romper estos enlaces glicosídicos para liberar los monómeros del polisacárido, las moléculas de glucosa, que sí que serían fermentables. Para hacer esa hidrólisis se suele usar un proceso enzimático. Las enzimas, seguro que habéis oído hablar de ellas en bioquímica o en ingeniería bioquímica. Las enzimas son catalizadores biológicos, que son capaces de llevar a cabo reacciones específicas en condiciones bastante suaves de presión y temperatura. En el caso de la producción de etanol, se usan unas enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar el almidón. Y esas enzimas son de dos tipos: enzimas amilasas y enzimas glucoamilasas. Bueno, no hace falta entrar tanto en detalle, pues que sepáis que las amilasas rompen los enlaces de tipo 1,4 haciendo cadenas cada vez más cortas, mientras que las glucoamilasas son las que trabajan desde los extremos de esas cadenas más cortas, liberando unidades de glucosa. Y una vez que tenemos las unidades de glucosa, esas ya pueden ser fermentadas directamente. ¿Cómo es el proceso de producción de etanol basado en almidón? Pues es un poquito, como veréis, es un poquito más distinto del proceso previo que veíamos con la caña de azúcar. Partimos de una molienda del maíz. El maíz, una vez molido, se mete a una unidad de licuefacción y secarificación. La licuefacción consiste en añadir agua al polvo del maíz una vez molido, y someterlo a una temperatura elevada, entre los 70 y 80 grados.
Esto equivale a un cocido del maíz. Vosotros pensad, por ejemplo, una patata que en crudo, fundamentalmente su principal composición es almidón. Pero tú una patata cruda no te la puedes tomar porque es muy indigesta. ¿Qué es lo que haces? La hierves o la fríes. En ese proceso a alta temperatura lo que estás haciendo es que el, eh, el almidón, que es poco digerible, se transforma, pasa a una estructura en la que es más fácilmente digerible. Es el proceso que se llama de licuefacción. En la licuefacción, al tratar a alta temperatura el almidón mezcla con agua, se forma un gel que es más susceptible de ser hidrolizado por medio de las enzimas. Entonces, en esta primera etapa, el almidón se somete al tratamiento térmico en presencia de agua, se añaden las enzimas y el almidón se sacarifica, se hidroliza. De modo que pasamos de tener todo el almidón en forma polimérica a tenerlo en forma monomérica. Una vez que ya ha acabado la etapa de hidrólisis, que trabaja en discontinuo, pasamos esa corriente la pasamos a la etapa de fermentación y añadimos la levadura. Generalmente la levadura es Saccharomyces cerevisiae. Como el azúcar ya está en forma monomérica, directamente puede ser fermentado por la levadura. Esta etapa también tiene lugar en discontinuo y una vez que ha concluido la fermentación, se pasa a la etapa de destilación y se separa el etanol. De nuevo se separa una fracción sólida que contiene todos los restos de la alimentación que no han sido transformados en etanol. El maíz, pues una gran parte del grano de maíz es almidón, pero también tiene componentes que no son almidón. Tiene una parte de aceite, una parte de elevada de proteína y una parte de fibra formada por celulosa y hemicelulosa que no se transforma en este proceso y que estarían en esta fracción que llamamos aquí, que llamamos vinaza. Pues esta vinaza se lleva a unidades de separación y evaporación para transformarla en dos productos, el WDG o el DDGS, que es el Distillers Dry Grains with Solubles. Básicamente estas dos corrientes, sin entrar en mucho detalle, pues son eh, el resultado de secar todos los componentes que están formando parte de la vinaza y que están formados por proteínas, grasas y fibra y que tienen un elevado valor como ingredientes funcionales para la producción de piensos para la alimentación animal. Estos materiales secos se suelen vender para la producción de estos piensos. Como veis, el esquema de una planta de producción de etanol basada en maíz es relativamente más compleja que una planta de producción de etanol basado en- en caña de azúcar. Y una cosa importante es que en el caso de la caña de azúcar había la posibilidad de eh, utilizar la parte de la caña de azúcar que no se usa para la producción de etanol como biomasa en una planta de cogeneración para obtener electricidad de calor. En este caso no, y estas plantas pues suelen tener una huella de carbono peor que la del etanol la del etanol de caña de azúcar. Como nota interesante quizás para vosotros, para vuestro futuro, pues sabéis que en España hay 3 plantas de producción de etanol a escala industrial que funcionan utilizando cereales como materia prima que se encuentran en Cartagena, en La Coruña y en Salamanca, que globalmente entre las tres producen en torno a unos 700.000 litros de etanol al. Aquí veis un poco la comparación entre estas dos tecnologías. Arriba la tecnología basada en caña de azúcar, abajo la tecnología basada en maíz. Y veis que la principal diferencia entre ellos es que en este caso el- los azúcares se liberan en la etapa de triturado y pasan directamente a la etapa de fermentación sin necesidad de una etapa intermedia y a partir de ahí pues, se obtiene el etanol. En cambio aquí es necesario meter esta etapa adicional de liquefacción y sacarificación para hacer la hidrólisis enzimática del almidón. Con lo cual, el proceso, en cada caso, el proceso se debe adaptar a la alimentación que entra a la planta.
Si no tenéis dudas, pasamos al segundo bloque de tecnologías, que serían las tecnologías para obtener etanol de segunda generación o etanol avanzado. Yo creo que mejor dejamos las dudas para todas para el final, ¿no? ¿Sí? Sí. O si tenéis alguna duda alguien. No, parece que no. Pues seguimos. Bueno, antes os decía que la producción de biocombustibles avanzados está muy rígida por lo que indica la legislación. Y en el caso de los combustibles, de los biocombustibles, la principal norma que nos rige es la Directiva de Energías Renovables. Esta Directiva de Energías Renovables, en uno de sus anexos, en el anexo 9, lista todas las materias primas que se pueden utilizar para obtener biocombustibles avanzados. Y de esos biocombustibles, pues hay algunos que son los que os marco en color en esta diapositiva, que se podrían utilizar para la producción de etanol. Pues las algas, la fracción de la biomasa de los residuos sólidos municipales, las pajas de cereal, los bagazos, los orujos y las lías vínicas. Bueno, pues son materias primas que se podrían utilizar. En realidad, em, os tengo que ser sincero, muchas de estas tecnologías aún no son tecnologías que estén implantadas a escala industrial, porque son tecnologías muy complejas que no dan, que no son viables a escala, a escala real. Yo hoy os voy a hablar de las dos tecnologías que sí que han conseguido implantarse de forma viable en la industria. La primera es el etanol avanzado que se obtiene a partir de los residuos químicos. Lo comento aquí porque es importante en España, porque hay una producción importante de este tipo de residuos y es una fuente importante de etanol avanzado en nuestro país. Pero como veréis cuando os lo cuente, pues realmente no es una tecnología de fermentación. Esta tecnología lo que hace es que aprovecha residuos que se generan en la industria vínica en grandes cantidades y que tienen una cantidad pequeña pero interesante de etanol que se puede aprovechar. Entre estos residuos, pues los dos principales son los que os marco en la diapositiva, los orujos y las lías. Los orujos es un residuo con un alto contenido en sólidos que incluye las pepitas y las pieles de la uva. Esta corriente tiene un contenido de etanol bajito, pero que se puede recuperar de entre el 3 y el 5%. Y las lías, que es el residuo espeso que se genera en el fondo de los tanques de fermentación en la industria de producción de vino. Aquí el contenido de etanol es más elevado. Estamos hablando ya de entre un 10 y un 14% de alcohol. Como veis, aquí no hace falta hacer fermentación porque el etanol ya viene en el residuo. Estos residuos vínicos y otros residuos se llevan a plantas de destilación donde el etanol de los residuos se separa por el proceso de destilación. Y ahí pues se pueden obtener, en función del grado de purificación que se alcance, pues o bien alcohol bruto, que hablaríamos de alcohol de 92 grados, o bien aguardientes o alcohol neutro. El alcohol bruto de 92 grados se lleva a plantas de deshidratación y ese etanol deshidratado se puede vender como etanol avanzado o etanol de segunda generación. En España, como grandes productores de vino que somos, pues como podéis imaginar, la producción o la generación de este tipo de residuos es bastante elevada. De modo que hay un gran número de destilerías, aproximadamente 20, distribuidas por toda la geografía, pues localizadas fundamentalmente en aquellas zonas donde la producción vínica es elevada. Lo que hacen estas destilerías es que alimentan los residuos, alimentan los orujos y las lías, destilan el etanol hasta obtener eh, corrientes eh, ricas en alcohol, como pues este alcohol bruto, que se lleva a plantas de deshidratación centralizadas. Como os decía, pues hay un número bastante
elevado de destilerías, en torno a 20, pero solo hay 4 plantas de deshidratación en toda España. De hecho, una la tenéis bastante cerca de donde estáis vosotros, en Alcázar de San Juan. Esta ruta es la única ruta que existe en España para producir de una forma eh, industrial y a una escala relevante para producir etanol avanzado. La segunda ruta que existe para la producción de etanol avanzado, que no está tan desarrollada ni tan implementada como la anterior, está basado en la valorización de la biomasa. La biomasa, cuando hablamos de biomasa, pues la definición de la biomasa pues, es esa materia orgánica que puede ser de origen animal o vegetal, y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. Eh, la biomasa pues, puede ser algo tan diferente como un pino, un abeto, una biomasa herbácea procedente de un campo de cereales donde se genere un excedente de paja que no se pueda valorizar. Pueden ser los recortes de una industria de maderera, puede ser un pellet de madera o puede ser un serrín de un aserradero. Cuando hablamos de biomasa, no penséis exclusivamente en árboles, pensad en cualquier tipo de residuo que se pueda generar de origen vegetal o animal. De hecho, desde el punto de vista legal, los residuos que ponéis en vuestra basura de casa, la fracción orgánica de esos residuos, también sería una biomasa. Lo más importante de la producción de biocombustibles aparte de biomasa es que no cualquier tipo de biomasa es válida. Y no ya por la calidad, sino por la tipología. Para que una biomasa se pueda utilizar para la producción de biocombustibles, tiene que ser un residuo. Solo aquella que tenga la catalogación de residuo se puede utilizar para estos procesos. Por ejemplo, los recortes que cuando se podan frutales o se podan las vides en Castilla-La Mancha. Sería un residuo de biomasa que sí que se podría utilizar para la producción de biocombustibles avanzados. O la biomasa que se retira de los bosques cuando se hace la limpieza de los bosques para evitar los incendios y para sanear los bosques. Eso también sería una biomasa residual. Un residuo, un serrín que se genere en una industria de producción de muebles. O la paja de cereal que se genera en los campos en la producción de cereales para alimentación, cuando esa paja no tenga otra salida. Es decir, primero tenemos que, cuando hablamos de biomasa, para todos los proyectos en los que estamos hablando de producción de biocombustibles, siempre hablamos de residuos de biomasa. La segunda consideración es que esta biomasa, pues, al igual que nos pasaba con otros residuos, pues no se genera en un punto específico, sino que se genera a lo largo de toda la geografía del país, con lo cual está muy dispersa y hay que desarrollar cadenas logísticas que permitan recopilar toda esa biomasa, llevarla a puntos de transformación y hacer la transformación de la biomasa en tu producto lo más cerca de donde está esa biomasa disponible. Con lo cual, va a ser muy importante identificar dónde están las principales fuentes de biomasa. La tercera característica es que son materias primas bastante heterogéneas. Como podéis imaginar, pues la calidad de una rama de pino que se saque de una gestión de un bosque no va a ser igual que la biomasa de una paja de trigo, no va a ser igual que un serrín. Hablamos de materias primas bastante heterogéneas. De hecho, en función de cuál sea la materia prima que se va a alimentar en el proceso, pues habrá que adaptar el diseño de las etapas de procesamiento. Lo bueno, pues que son materias primas de las cuales existe una alta disponibilidad. Hay muchos residuos de biomasa en nuestro país que no están siendo valorizados y, eso supone pues, una oportunidad importante para el desarrollo de estas tecnologías. Aunque ya hay algunos usos en algunos casos. Hay plantas que están usando biomasa para la generación de energía eléctrica en calderas de biomasa o para la producción de energía térmica. El trabajar con biomasa no es sencillo porque, bueno, pues
como decía, en función del origen de la biomasa, pues tendrá unas características u otras, y además pues suele llevar bastante humedad, es necesario secar la biomasa antes de procesarla, suele ser necesario hacer un ajuste del tamaño de partícula, a veces hay que, aparte de triturarla, hay que peletizarla, suelen ir acompañadas con contaminantes o con impropios como restos de tierra, eh, restos de metales cuando se han usado los alambres para eh, empaquetar las varas de paja, etcétera. Todas estas tecnologías de transformación de biomasa en productos, pues son tecnologías que están ahora empezando a desarrollarse. Algunas tienen un grado de madurez relativamente alto, pero en general prácticamente a todas les están dando muchos problemas en dar el salto a convertirse en tecnologías comerciales. Y luego veremos que en algunos casos ha habido grandes fracasos cuando se ha intentado llevar algunas de esas tecnologías a una escala grande, porque no es sencillo. Y por último, siempre tenemos que tener que recordar que lo más importante cuando se hace un proyecto basado, cuyo objetivo es producir un producto que sustituya a un producto de origen fósil, tenemos que tener muy claro que el producto tiene que de verdad ser mejor que el producto de origen fósil en cuanto a sostenibilidad. Y para eso es muy importante controlar las emisiones que se generan durante toda la cadena de valor, para estar seguros de que eh, estamos dando una solución y no generando un nuevo problema. Todos esos criterios de sostenibilidad pues están bastante bien definidos en la legislación y son eh, la guía que hay que tener en cuenta a la hora de hacer todo el desarrollo de procesos. Cuando hablamos de biomasa, pues podemos, como decía, pues podemos tener residuos forestales, podemos tener residuos agrícolas, podemos tener residuos industriales de la aserraderos, por ejemplo, de la industria de la madera o del mueble, y residuos de biomasa que se generan en la industria agrícola, pues como por ejemplo puede ser el alberujo. Eh, Cada tipo de biomasa funciona mejor para unas aplicaciones o para otras. En el caso de la fermentación y la digestión anaerobia, las dos principales biomasas que se están considerando para proyectos industriales son o biomasas procedentes de residuos forestales o bien biomasas de residuos agrícolas. El, si nos fijamos en los mapas que se presentan aquí, pues como veis, no todos los países tienen la misma disponibilidad de biomasas y no todos los países tienen la misma disponibilidad de los mismos tipos de biomasas. Si nos fijamos, por ejemplo, en España o Francia, a la derecha tenéis el mapa de producción de biomasa de origen agrícola en Europa. En Francia o en España, lo que más predomina es producción de biomasa agrícola. Y veis que hay comunidades en las cuales hay una gran cantidad de biomasa disponible que se podría utilizar para estos procesos. Pues en comunidades como la vuestra, o en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía. Y si os fijáis en Francia, pasa lo mismo. En cambio, si nos fijamos en la producción de biomasa forestal, pues España, en cambio, esa biomasa forestal residual, prácticamente no hay producción en España, no somos un país de bosques. En cambio, si comparáis el centro de Europa, zonas de Austria, Checoslovaquia, etcétera, ahí tenéis zonas donde la producción de biomasa forestal es bastante elevada. Como podéis imaginar, esos países están abogando por otras tecnologías. Por tanto, una de las dificultades de estas nuevas tecnologías de transformación de biomasa es que el, el tipo de materia prima, el tipo de biomasa que se va a alimentar a los procesos en cada país va a ser muy diferente y casi hay que hacer un desarrollo de proceso, desarrollo de proyecto ad hoc para cada localización, lo cual es un punto que dificulta aún más el escalado de los procesos. Otro punto que os comentaba es que está muy bien que la biomasa está ahí, pero la biomasa está ahí, en el campo o en los bosques, y nosotros necesitamos que la biomasa
no esté en los campos de los bosques, sino en la puerta de los complejos industriales. Y para eso es necesario desarrollar una cadena logística que haga esa extracción de la materia prima del campo, del bosque, y lo suministre, lo transporte, lo gestione de una forma adecuada para llevarlo a las plantas de producción de biocombustibles. No entro en mucho detalle, pero bueno, para que lo sepáis, pues es un mundo complejo que no está del todo desarrollado. De hecho, una de las dificultades cuando hablamos de proyectos de tecnología basadas en la biomasa es el evaluar si existe una cadena de biomasa, de logística de biomasa en la zona, y si no existe, cómo se puede promover su establecimiento. Y además esas cadenas de logísticas van a ser diferentes en función del tipo de biomasa que estemos hablando, si hablamos de biomasa forestal o hablamos de biomasa agrícola. En esta diapositiva pues tenemos el esquema de cuál sería la estructura de bloques de una planta de producción de etanol a partir de biomasa electrocelulósica. Como veis, es un poquito distinta a las que hemos visto anteriormente porque tiene una serie de, eh, de diferencias importantes porque la alimentación es distinta. La biomasa va a entrar a la planta en una zona de acondicionamiento donde se va a acondicionar para que esté la mejor forma para entrar al proceso. Ese acondicionamiento pues, puede suponer un lavado para eliminar, por ejemplo, impropios, como puede ser tierras, arenas que esté arrastrando, o puede ser una trituración. A continuación pasará a una etapa de pretratamiento que lo que hace es que prepara la biomasa para que sea fácilmente digerible. Como si pensáis en un trozo de madera, pues os daréis cuenta de que un trozo de madera es un sólido muy difícilmente atacable en condiciones de presión y temperatura bajas. Con lo cual, para hacer ese trozo de madera más atacable, pues habrá que eh, someterle un tratamiento que abra esa estructura y la haga más fácilmente accesible por las enzimas y por los microorganismos. Una vez que pasamos de la etapa de pretratamiento, vamos a la etapa de hidrólisis enzimática. Esta hidrólisis enzimática va a ser algo distinta a la que hemos visto antes para el almidón, porque ya no tenemos una materia prima basada en almidón. Las materias primas, cuando hablamos de biomasa, las materias primas están formadas por otro tipo de polímeros, con lo cual la hidrólisis enzimática va a ser distinta. Y a partir de ello, pues ya pasamos a una etapa de fermentación que se parece bastante más a la etapa que hemos visto en los ejemplos anteriores, y una etapa de destilación y deshidratación para obtener etanol. Vamos viendo eh, algunos detalles de cada una de estas etapas. Lo primero que tenemos que ver es de qué está compuesta la biomasa. La biomasa es un material compuesto natural, es un composite, y está compuesto de tres grandes fracciones: una fracción lignina, una fracción celulosa y una fracción hemicelulosa. Si os fijáis en la estructura, la celulosa es, al igual que el almidón, es un polisacárido. Es un polisacárido formado por unidades de glucosa que están unidas por una serie de un tipo de enlaces muy específico que da lugar a una estructura muy bien empaquetada, em, eh, muy cristalina. Esa cristalinidad hace que las cadenas de la celulosa estén muy unidas entre sí, muy adheridas entre sí, con muy pocos huecos entre ellas, de modo que es muy difícil de atacar por las enzimas. Junto con la celulosa, en la biomasa tenemos la hemicelulosa. La hemicelulosa es un polisacárido que está formado por mezclas de azúcares. No solo hay glucosa, sino que hay otros azúcares como la fructosa, la silosa, arabinosa, etc. Y a diferencia de la celulosa, que tiene una estructura muy cristalina, la hemicelulosa tiene una estructura amorfa, lo que le hace que sea más fácilmente atacable.
Estos dos componentes, la celulosa y la hemicelulosa, ambos están formados por azúcares y el objetivo de las tecnologías de producción de etanol lignocelulósico va a ser hidrolizar esos azúcares de la celulosa y de la hemicelulosa para liberarlos y hacerlos que estén disponibles para las levaduras para la fermentación. El tercer componente de la biomasa es la lignina, que la lignina es un material polimérico que veréis aquí un ejemplo de su estructura. Es un material tremendamente complejo de estructura muy aromática, formada por estas unidades fenólicas y que, como podéis ver, pues no se parece nada a un polisacárido. Aquí no hay azúcares fermentables. La lignina no nos interesa como materia prima para la producción de etanol y lo que sí que nos va a hacer es que nos va a fastidiar mucho el proceso, porque la lignina en las fibras de la biomasa está pegada sobre la superficie de las fibras de celulosa e impide el acercamiento de las enzimas. Pues como veis, en esa estructura de la biomasa en la cual tenemos celulosa, hemicelulosa y lignina que están muy íntimamente unidas entre sí, esa estructura tenemos que abrirla, romperla, desestructurar la biomasa de modo que hagamos que las enzimas sean capaces de hidrolizar la celulosa. Para eso contamos con los pretratamientos. Los pretratamientos son unidades o procesos en los cuales se trata la biomasa para favorecer esa separación física de los tres componentes que hemos visto, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Lo que se hace es que se intenta abrir las fibras, separar esos tres componentes y permitir que las enzimas puedan penetrar en la estructura de la celulosa y de la hemicelulosa y atacarla e hidrolizarla. Existen numerosos tipos de pretratamientos, la mayor parte funcionan bien a escala de laboratorio, cuando intentan seguir a escala industrial o no son viables porque tienen elevados costes o tienen impactos ambientales muy grandes, porque realmente es difícil separar estos componentes de la biomasa. El, eh, Como decía, pues eso, hay muchos tratamientos, algunos que se basan en fenómenos físicos, en fenómenos químicos, tratamientos físico-químicos, incluso tratamientos biológicos. En las plantas industriales de producción de etanol a partir de lignocelulosa, en general se utiliza una combinación de tratamientos para tratar la biomasa. Es muy habitual los que están marcados en azul, que la biomasa sufre primero una molienda y una trituración, que se use un ácido diluido como catalizador de ese pretratamiento y el pretratamiento más útil o más utilizado es el de la explosión con vapor o steam explosion, que es el único que voy a contar con un poquito más de detalle. Lo que veis en la diapositiva es un reactor de explosión con vapor. Son reactores tubulares en los cuales la biomasa se alimenta por uno de los extremos mediante un tornillo, se alimenta a presión. En estos reactores pues hay diferentes puntos por donde se va introduciendo vapor, de modo que la biomasa dentro del reactor de Steam Explosion está sometido a una elevada presión y a una elevada temperatura, en torno a los 170, 220 grados centígrados en función del tipo de biomasa. Esto permite hacer una cocción, un cocinado de la biomasa que hace que esas fibras empiecen a debilitarse. Generalmente este proceso de explosión con vapor además usa como catalizador una impregnación ácida que facilita este proceso de ataque a la biomasa. En este reactor, gran parte de la hemicelulosa que tiene una estructura amorfa hidroliza y se produce un debilitamiento de las unidades entre lignina y celulosa, de modo que se separan parcialmente. Como decía, dentro del reactor la biomasa está sometida a elevada presión. Cuando la biomasa alcanza el final del reactor, esa presión, se produce una caída de presión muy elevada y la biomasa cae, la presión a la que está sometida la biomasa cae de forma brusca y se produce por la diferencia de presión, se produce una explosión de las fibras. Por eso se llama explosión con vapor.
esa explosión de las fibras provoca que las fibras se rompan y se abran, de modo que queden estructuras más abiertas en las cuales el ataque enzimático en la siguiente etapa sea mucho más sencillo. Estos equipos funcionan relativamente bien, pero hay que evitar mucho, hay que evitar el trabajar con condiciones de temperatura y presión eh, muy severas, porque pueden dar lugar a que los azúcares se degraden parcialmente, dando lugar a la formación de compuestos que pueden inhibir los procesos aguas abajo. Es muy habitual que si nos pasamos de severidad en estas condiciones, pues se empiecen a formar a partir de los azúcares sulfural, hidroximetil sulfural, o que la lignina despolimerice parcialmente y se generen fenoles, que son compuestos que afectan muy negativamente a las siguientes etapas. Una vez que ya se ha pretratado la biomasa, se han roto las fibras, se han abierto su estructura, podemos pasar esa biomasa a la etapa de hidrólisis enzimática. En esa hidrólisis enzimática, igual que antes, añadimos enzimas que dan lugar a la liberación de los azúcares. En el caso del almidón, como decía antes, había dos componentes y dos tipos de enzimas. En el caso de la celulosa y de la hemicelulosa, no es suficiente con un único tipo de enzima. Esto no lo voy a contar en mucho detalle, pero que sepáis que, bueno, que en realidad se usan cócteles con mezclas de enzimas que todas esas enzimas de forma conjunta llevan a cabo la transformación de la biomasa a azúcares fermentables. Pero em, no penséis que es una única enzima la que es capaz de hacer la hidrólisis de la enzima de la celulosa, sino que se necesitan del- de un consorcio de enzimas bastante complejo. Una vez que ha acabado la etapa de hidrólisis enzimática, la celulosa ya se encuentra eh, en forma de monómeros, en este caso glucosa, y la hemicelulosa también. Con lo cual tenemos los azúcares de la biomasa que serían transformados por la levadura a etanol. Aquí también hay una diferencia importante con respecto a los procesos anteriores. Si os acordáis, cuando hablábamos de, mm, de plantas basadas en caña de azúcar, la caña de azúcar está formada por el azúcar sacarosa. La sacarosa es un dímero de 2 unidades de glucosa, con lo cual solo tenemos glucosa. En el caso del almidón, el maíz, el trigo, etcétera, están formados por almidón. El almidón es un polímero de glucosa, con lo cual en esos procesos solo tenemos glucosa como único azúcar a transformar. En cambio, en el caso de las plantas que están transformando biomasa lignocelulósica, no vamos a tener un único azúcar, sino que vamos a tener una mezcla de azúcares. Y esto, bueno, que sepáis que a los microorganismos las mezclas de azúcares no les gustan mucho a la hora de transformarlas. Y eso nos obliga a usar levaduras modificadas genéticamente para que sean capaces de consumir todos esos azúcares de forma simultánea y transformarlos todos a etanol, lo cual complica un poquito más el proceso. Esto también es una de las diferencias principales de los procesos basados en biomasa lignocelulósica. Bueno, pues con todas em, estas etapas, finalmente tenemos todo el proceso como has visto antes. La biomasa entraría a la planta a una unidad de acondicionamiento, en la cual se quitan los impropios y se ajusta el tamaño de partícula. De ahí pasa a una etapa de pretratamiento por explosión con vapor, en la que se añade ácido como catalizador. Se rompen las fibras y una vez abiertas las fibras, se pasa a la unidad de hidrólisis enzimática, la cual se añaden las enzimas celulasas que hidrolizan la celulosa y la hemicelulosa a azúcares sencillos. Una vez que tenemos azúcares sencillos, esa corriente pasa a la unidad de fermentación, donde se añade la levadura, que fermentaría los azúcares de diferentes tipos de azúcares. A la salida de esta unidad tenemos un caldo de fermentación rico en etanol. Ese caldo de fermentación rico en etanol se lleva a la unidad de destilación y ahí se separa el etanol por cabeza de columna de destilación y en el fondo se separa una corriente rica en sólidos que, en la cual está enriquecida
en todos los componentes no biodegradables de la biomasa. En este caso, su principal componente va a ser la lignina. De esta corriente líquida se separa la fracción sólida, que como decía es fundamentalmente lignina, y la fracción líquida, que se denomina, como en los casos anteriores, vinaza. Esta lignina separada aquí se lleva a calderas de biomasa y ahí pues podemos usarla para la producción de energía para sostener la planta. Como veis, estas plantas, pues conforme vamos pasando de materias primas fáciles de transformar a materias primas más difíciles de transformar, pues cada vez se nos va complicando el proceso. Y tenemos que meter nuevas etapas de tratamiento en nuestro proceso. Bueno, pasamos ya al último apartado, que es el de perspectivas futuras de la producción de etanol. Todo esto está muy bien y la tecnología es muy bonita y mucha gente ha trabajado durante muchos años en desarrollarla, pero la realidad es que si miras en el mundo en qué estado se encuentra la implantación de este tipo de tecnologías para la producción de etanol lignocelulósico, la respuesta es bastante desalentadora. Aquí en esta diapositiva veis los logos de todas las empresas que han desarrollado procesos de producción de etanol a partir de biomasas lignocelulósicas. Hay como 20 empresas distintas que han trabajado en este ámbito. Muchas de ellas se han quedado por el camino, ¿no? Fijaos, por ejemplo, Abengoa era un ejemplo importante. Abengoa estaba a punto de poner en marcha su planta de etanol lignocelulósico en Estados Unidos cuando eh, eh, se, se arruinó y cerró la empresa. De todas estas empresas, muy pocas han conseguido o están consiguiendo mantener plantas de producción de etanol lignocelulósico en el mundo. Las dos empresas más que han tenido más éxito en este sentido son Raízen y Eni Versalis. Raízen es una empresa brasileña que utiliza un residuo que se genera en las plantaciones, en las plantas de producción de etanol de primera generación basado en caña de azúcar, que es el bagazo. El bagazo es un residuo lignocelulósico, es una biomasa que se genera en el proceso de producción de azúcar y de etanol de primera generación y que es relativamente más sencillo de procesar porque es algo más limpia que otras biomasas. Y eh, eso hace que genere mucho menos problemas en los procesos cuando los procesos se escalan. Raízen tiene ahora mismo, no recordar que son 3 plantas de producción de etanol de segunda generación en Brasil y tiene un pipeline de proyectos con planes de conseguir construir hasta 2030 como 9 plantas en todo el país, con lo cual eh, podéis imaginar que eh, eh, están bastante seguros de que su tecnología funciona y funciona bien y que es rentable. En Europa ha habido muchas empresas que han intentado poner en marcha estas plantas y la mayor parte han ido cayendo por el camino. La única planta que sigue en funcionamiento en Europa para la producción de etanol es una planta que está en Italia, que pertenece al grupo Eni, eh, y que produce etanol a partir de residuos lignocelulósicos de origen agrícola, pero tampoco está muy claro que sea una planta que sea económicamente rentable a día de hoy. El resto, pues siguen trabajando y siguen haciendo sus pinitos para obtener, para poner a punto estas plantas. En este esquema, bueno, veis un poco cómo es la historia del etanol en los últimos 15, 20 años. Eh, Muchas empresas en todo el mundo, en Italia Beta Renewables, que eh, vendió luego su planta a Eni, en Estados Unidos DSM, Abengoa, en Brasil Gran Bio y Raízen, un montón de empresas, mucha inversión, mucha I+D, mucho trabajo de escalado
pero muchas de ellas cerradas a día de hoy. Como os decía, las únicas que siguen en funcionamiento a día de hoy son una planta en Italia, varias plantas en Brasil de Raízen y de Gran Bio, y una planta que se está poniendo en marcha en India con el tecnólogo Praja. ¿Por qué han fracasado estas plantas? Bueno, pues han fracasado en la parte más compleja del proceso, que es el pretratamiento. Eh, Pretratar estas biomasas no es nada fácil porque los reactores en los que se trabaja sufren problemas de corrosión, a veces hay problemas por la llegada de impropios que acompañan a la biomasa y que terminan provocando problemas de abrasión en los reactores o que los generan eh, eh, carbones, chares en el interior de los reactores que acaban dando lugar a problemas de- de clogging. La mayor parte de las dificultades de estos proyectos se han encontrado en la etapa de pretratamiento, aunque muchas otras plantas han tenido problemas adicionales en otras etapas, como en el acondicionamiento de las materias primas o en otras unidades de producción. En general, salvo escasas excepciones, la mayor parte de los proyectos se han ido cayendo por inviabilidad técnica en la etapa del pretratamiento. Y bueno, con esto acabaríamos de ver la producción de etanol lignocelulósico. Ya solo quería contaros un poco alguna curiosidad de otras rutas que existen para la producción de etanol que no está basado en biomasa, pero que puede ser importante de cara al futuro y un poco de perspectivas futuras. Bueno, como decía, hasta ahora hemos hablado siempre de fermentación de azúcares. Y podéis pensar, "Jo, pues parece ser que solo se pueden fermentar azúcares". Bueno, pues no. También hay microorganismos que son capaces de fermentar gases. Hace unos 30 años se descubrieron un género de bacterias que son las bacterias acetogénicas, que son capaces de transformar el gas de síntesis en productos de interés. El gas de síntesis, que ya os lo habrán mencionado tanto en la charla de pirólisis como en la charla de gasificación, es un gas que es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y CO2. Estas bacterias son capaces de transformar estas mezclas de gases en productos de interés. En función de qué bacteria cetogénica se utilice, pues podemos tener diferentes productos. La mayor parte de estas bacterias pues, producen ácido acético, butanodiol, pero hay una familia muy concreta de microorganismos que son capaces de producir etanol. Y de hecho, pues eso ha dado lugar al desarrollo de una tecnología que es bastante novedosa, que se está desarrollando, que se ha conseguido desarrollar en los últimos 20 años y que está aprovechando corrientes de gases ricos en monóxido de carbono e hidrógeno, fundamentalmente gases que se generan como residuos en las plantas de producción de acero, los gases de acería que son muy ricos en monóxido de carbono, y los transforman mediante este proceso de fermentación de gases en etanol. Es una tecnología que, bueno, claro, os podéis imaginar que es muy diferente a las plantas que os he contado hasta ahora. ¿Por qué? Porque en las otras plantas alimentamos un sólido, que sería la biomasa, ya sea una caña de azúcar, un cereal o una biomasa. Aquí lo que se alimenta al fermentador es un gas. Ya, primera diferencia. Eso tiene una ventaja, si os acordáis lo que os he dicho, donde han fracasado la mayor parte de las tecnologías de fermentación es en que el pretratamiento de la biomasa es súper complejo y da muchísimos problemas. Aquí tenemos un gas. Limpiar o trabajar con un gas en general en la industria es mucho más sencillo y son mucho más fáciles de acondicionar para eliminar contaminantes, partículas, compuestos que puedan dar algún tipo de problema aguas abajo. Como trabajar con un gas es mucho más sencillo, pues estas tecnologías han tenido ahí una ventaja a la hora de ser escaladas. Los fermentadores tampoco son exactamente iguales que los que se utilizan en la producción de etanol. Como lo que se está fermentando es un gas, son fermentadores que se diseñan de modo que
se maximice la transferencia de materia entre el gas que se alimenta y la fase líquida en la que se encuentra el microorganismo. De forma conceptual, pues funcionan igual. Al final tienes una bacteria que trabaja en suspensión en un medio líquido. A ese medio líquido se alimenta a presión el gas. Las moléculas del gas difunden desde el gas hacia el líquido y una vez que están en el líquido son transformadas en etanol. Al final tienes un caldo de fermentación rico en etanol que se lleva a una unidad de destilación y lo de siempre. Tenemos el producto y una fracción líquida con, con una biomasa en suspensión. Esta tecnología de fermentación, como os decía, pues es bastante novedosa. De hecho, la primera planta de producción de etanol basada en esta tecnología de fermentación se puso en marcha en 2018 en China y lo llevó a cabo una empresa que se llama Elanzatec. Esta, esta tecnología pues, tuvo al principio sus problemas para empezar a funcionar a escala industrial, pero no debe hacerlo tan mal cuando ya existen en el mundo 5 plantas basadas en la tecnología de fermentación de syngas, operando usando como alimentación los gases de acería de plantas, de grandes plantas de producción de acero. Hay 4 plantas funcionando en China, si no me fallan las cuentas, una en India y hace 3 años se puso en marcha la última en Europa, en Bélgica. Es posible que si dentro de 10 años vuelvo a dar esta charla sobre fermentación para la producción de etanol, quizás en vez de hablar 1 hora y media de la fermentación de las biomasas, pues hablaré 1 hora y media de la fermentación de los syngas y hablaré de la biomasa como una cosa, como una curiosidad científica. No sabemos qué pasará con esta tecnología, cuál de las dos tecnologías sea la que consiga eh, ser la que tenga más éxito a la hora de implantarse a escala industrial. Estas, estas tecnologías al final pues también pueden ser tecnologías complementarias entre sí. La fermentación de gases usa gases como producción, como materia prima para la producción de etanol. En las plantas de digestión, de fermentación, perdón, además del etanol, se produce como subproducto CO2. Si aprovechamos el CO2 que se obtiene como subproducto en la fermentación como materia prima para la producción de etanol mediante fermentación de syngas, podemos tener plantas que operen con una línea que produce etanol a partir de biomasa y una línea que produce etanol a partir del CO2 generado en la fermentación. Y de esa manera aprovechar las sinergias entre las dos tecnologías. Esto, bueno, es una, una idea de cómo podrían funcionar estas dos tecnologías en el futuro de forma integrada. A día de hoy no existe ninguna biorefinería de ese estilo en el que las dos tecnologías estén funcionando a la vez. Y con esto llegamos a mi última diapositiva. ¿Hacia dónde va el mundo de la fermentación? Pues yo aquí os he hablado fundamentalmente de etanol, que es el proceso de fermentación más maduro y el que más se sabe y el que está más implantado a escala industrial. Pero no hay mucha gente trabajando para desarrollar procesos para la obtención de otros compuestos de interés. Y ahí pues conjugamos dos ramas de la ciencia. Por un lado la ingeniería genética y la biología sintética. Eh, Aquí fundamentalmente pues trabajan bioquímicos, biólogos, biotecnólogos, desarrollan microorganismos que son capaces de producir compuestos a la carta. ¿Qué es lo que hacen? Pues van modificando microorganismos, seleccionando rutas metabólicas para al final generar microorganismos que sean capaces de producir compuestos específicos. A día de hoy esto es una realidad y se está usando para generar factorías celulares o fábricas celulares que sean capaces de producir compuestos específicos de una forma muy selectiva. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que la segunda pata también funcione bien. No estos microorganismos se pueden generar muy fácilmente en el laboratorio y funcionan bastante bien a escala de laboratorio, pero es necesario que también funcionen bien a escala industrial y para ello pues hace falta seguir desarrollando eh, el conocimiento de cómo se escalan todos estos bioprocesos y por eso pues la ingeniería química tiene la respuesta.
Y con esto llego al final de la charla que os quería dar. Así que si tenéis dudas, si queréis comentar algo, estamos en... Pues muchas gracias, Vicente. Espera, que voy a detener la grabación para las preguntas. Y